¿Qué tal, chicos? Les vengo trayendo un nuevo ejercicio a pedido de nuestro amigo John, que nos dice cómo se resolvería la clase de ejercicios anterior, pero en un circuito paralelo. Aquí tenemos un circuito en paralelo y básicamente lo que tenemos que entender aquí es qué nos están pidiendo y de acuerdo a ello resolver, pues, ¿no? Entonces, en este caso tenemos el voltaje. Tenemos la intensidad de corriente eléctrica que sale por el circuito. Y nos estaban pidiendo que hallemos las intensidades de corriente en cada uno de los elementos dentro de las resistencias. En este caso sería la intensidad de corriente 1, la intensidad de corriente 2, la intensidad de corriente 3. Y con esto sus voltajes de cada uno también. Los voltajes de cada uno y hallar la resistencia número 3, ¿ya? Que no la sabemos. Entonces vamos a hallar todos estos elementos de acuerdo a que con la ley de Ohm. Ahora, para poder hallar todo esto, nosotros tenemos que entender qué es lo que nos dice un circuito en paralelo. Un circuito en paralelo básicamente nos dice que la intensidad de corriente eléctrica que sale que pasa por el circuito en un circuito paralelo va a ser igual a la suma de todos los que recorren por el circuito, ¿ya? Entonces, en este caso la intensidad de corriente que pasa por la fuente, ¿ya?, va a ser igual a la suma de las demás de las demás corrientes eléctricas que pasan por aquí. Entonces, como una ejemplificación de lo que estamos viendo en el circuito, vamos a decir que la intensidad de corriente, o sea, I total vamos a ponerle, va a ser igual a I1, que lo tenemos acá, más I2 y más I3, que tenemos acá. También lo que nos dicta un circuito en paralelo es que la variación de voltaje respecto a la fuente va a ser igual en cada uno de los elementos que estén en paralelo. Entonces el voltaje 12 que tenemos acá va a ser igual al voltaje que hay en esta resistencia, en esta resistencia y en esta resistencia. Entonces la diferencia de voltajes en los elementos es la misma. Entonces la diferencia de voltaje que hay acá en la fuente va a ser igual al voltaje que está en la resistencia número 1, o en este caso el voltaje 1, que va a ser igual al voltaje 2, que va a ser igual al voltaje 3. De acuerdo a nuestro ejemplo, ya el circuito que tenemos a todo esto. Ya, entonces tenemos esto y por último la resistencia equivalente. La resistencia equivalente en este caso es de cuánto. La resistencia equivalente va a ser igual a la inversa de la resistencia equivalente. Se halla como la inversa de la resistencia equivalente igual a la inversa de las resistencias de cada uno de los elementos. En este caso sería la inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2 más la inversa de la resistencia 3. De acuerdo a nuestro ejemplo igual, ¿ya? Porque tenemos tres resistencias y las tres están en paralelo junto con la fuente. Ya, entonces, teniendo en cuenta esto, podemos ir avanzando con lo que nos está pidiendo el problema. Ahora, para esto es de acuerdo a lo que querramos hallar. En este caso tenemos el voltaje y de acuerdo a lo que nos dice la ley de Ohm, el voltaje es el mismo cuando están en paralelo. O sea, si nuestra fuente dice que tiene 12 voltios, el voltaje 1 va a equivaler a 12 voltios, el voltaje 2 va a equivaler a 12 voltios y el voltaje 3 va a equivaler a lo mismo, 12 voltios. Entonces, con esto, nosotros podemos hallar, tenemos 12 acá, tenemos 12 voltios en cada uno de ellos. Entonces, si tenemos 12 voltios, si tenemos la resistencia, en esta resistencia 1, en esta fuente de acá, diré, en este elemento de aquí, si tenemos el voltaje y la resistencia, ¿qué podemos hallar? Podemos hallar la intensidad de corriente eléctrica 1. Entonces, para I1 va a ser igual al voltaje, que sabemos que es 12 voltios, entre la resistencia 1, que es 2 ohmios. Esto de acuerdo a la ley de Ohm. Recuerda que la ley de Ohm que dicta la intensidad de corriente eléctrica es igual al voltaje sobre la resistencia. Ya. Entonces con esto tenemos la primera
intensidad de corriente eléctrica, que sería 6. ¿6 qué? 6 amperios. Ahora, con esto mismo podemos hallar la intensidad de corriente eléctrica en el segundo elemento, en la resistencia 2. ¿Por qué? Porque tenemos resistencia y tenemos el voltaje. Entonces vamos aquí, hallamos I2, que vendría a ser 12 voltios entre 7. ¿7 qué? 7 ohmios. Esto lo sacamos en nuestra calculadora. Y vemos cuánto nos sale 12 entre 7. Ahora, pueden trabajar con decimales, con centésimas. En este caso voy a trabajar con centésimas para que... O sea, con 2 decimales. Para que sea más efectivo, pues, en el caso de operar, ¿no? Entonces acá tenemos 1.71 amperios. 1.71 amperios aquí. Vamos a borrarlo, vamos a ponerlo otra vez, para no confundirnos. 1.71 amperios. Ya. Y queremos hallar la intensidad de corriente 3, pero solo tenemos el voltaje, porque no tenemos una resistencia. Tenemos la intensidad de corriente, tampoco tenemos la intensidad de corriente. Ya. Entonces, ¿cómo podemos hallar esto? Nosotros tenemos, por la ley de Kirchhoff, por la ley de nodos, nosotros sabemos que la intensidad de corriente que pasa por la fuente va a ser la intensidad total. Y con la primera ley podemos sacarlo, eso pues, ¿no? Tenemos la intensidad de corriente total, que es 10.41, por esta ley de acá. Entonces tenemos que la intensidad de corriente eléctrica total es de 10,41. Entonces vamos a ponerlo como tal, 10,41. Y esto va a ser igual a la intensidad de corriente 1, que es 6 amperios, más la intensidad de corriente 2, que es de 1,71. Pero recuerda que acá nos está faltando la resistencia, ¿ya? La resistencia y la intensidad de corriente, más la intensidad de corriente 3. Pero esta ecuación es una ecuación que se puede resolver solo restando, pasando a restar, y nos sale la intensidad de corriente 3. Entonces en este caso la intensidad de corriente 3 sería igual a ver, la intensidad de corriente 3 sería 10.41 menos 7.71. Y esto es igual a la intensidad de corriente 3. Hacemos la operación. Y nos sale que la intensidad de corriente 3 es de 2.7. Y 3. Entonces, al tener todo esto, tenemos, en este caso, mira, tenemos ya la intensidad de corriente 3, pero nos falta la resistencia. Pero esto lo podemos hallar con la intensidad y con el voltaje. Entonces lo único que tendríamos que hacer acá es cambiar el orden, ¿no? de esta ecuación que tenemos acá. Entonces esto de acá sería igual a la resistencia es igual a 12 voltios entre 2.7 amperios, que es de la intensidad de corriente eléctrica 3 que ya habíamos. Entonces calculamos esto, sería 12 entre 2.7 y tenemos un resultado de 4.44 de 4.44 ohmios. Y así es como ya tenemos todos los datos que nos está pidiendo el problema, que nos estaban pidiendo los voltajes. Los voltajes en todos los casos es de 12 voltios. La intensidad de corriente eléctrica 1 es igual a 6 amperios. La intensidad de corriente 2 es igual a 1,71 amperios. Y la intensidad de corriente 3 es igual a 4.44 ohmios. 44. Ay, no. La intensidad de corriente 3 es igual a 2.7. Acá me estoy confundiendo. La intensidad de corriente eléctrica es de 2.7 amperios. Y por último, la resistencia número 3, que es la única que estaba faltando, es igual a 4.44 ohmios. Y así tenemos resuelto el ejercicio en un circuito en paralelo.